te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Because of who you are, I gave you glory. Because of who you are, I give you praise. I give you my praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, the Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, the Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom,
aplauso al que vive, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el lugar más alto. Ese es el lugar más grande. Aleluya. Es el lugar donde nadie nos puede señalar. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios, mis hermanos. Es el lugar más grande, es el lugar más alto. Amén, hermanos. Bienvenidos todos los hermanos y amigos a la casa de Dios. Este lugar es exclusivamente para exaltar su nombre. Aquí el único importante es Jesús. Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Él no nos ha pagado conforme a nuestras culpas. Aleluya, aleluya. Esto hay que creerlo, hermanos. Esto hay que creerlo, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 hasta el 11. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Estoy contento, hermano, y feliz de estar en la casa de Dios. Esto es lo mejor que me ha pasado a mí, hermanos. Esto es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Esto es lo mejor, mis hermanos, adorar al que vive. Adorar al Dios que pagó por nosotros. Bendito sea la gloria del Señor Jesús. Capítulo 14 del libro de Evangelio según San Juan. Dice la palabra del Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Sean ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si me fuere, si me conoceres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Cómo tú puedes decir, muéstrame el Padre? Todos, créeme. Aleluya, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Qué bueno, mis hermanos. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Amén, hermanos. Qué bueno es tener la Biblia en nuestras manos, hermanos. Qué bueno es leerla. A mí me gusta, mis hermanos, esta expresión del Señor Jesucristo. Porque esto no es tinta sobre papel, mis hermanos. Esto es así. Esto es soplado por Jesucristo, hermano. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es soplada por Jesús. Aquí el Señor vació su soplo, hermanos. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, para colocar en la presencia de Dios este servicio. Señor Jesús, adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Qué bueno es este ambiente de la casa de Dios.
Es algo incomparable. Es algo grande estar en la casa de Dios. Estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Continuemos con las alabanzas para el nombre de Jesús en esta mañana. Vamos a cantarle a Dios con alegría, hermano. Vamos a cantarle a Dios como Él se lo merece. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo, te amo. Cuando iluminas mis cenas con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. Tú iluminas mi senda con tu luz, me llevas de la mano. Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Aleluya, bendito su nombre. Anhelo un toque del Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo
darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Our God is greater. Our God is stronger. But you are higher than any other. Your God is healer. Awesome in power. Our God is stronger, but you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. No one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. But you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. But you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? Awesome in power, God, our Un aplauso fuerte para el Señor, aleluya. Gloria sea su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios.
of Jesus, to break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, you have no equal. God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Cuán bonito su nombre está, cuán bonito el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán bonito su nombre está, nada por comparar. Cuán bonito su nombre está, y un otro nombre. Cuán bonito su nombre está, y un otro nombre. Cuán bonito su nombre está, y un otro nombre. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos, con nosotros nuestro hermano William, nuestro pastor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cuán bonita Bonón, ¿verdad? Cuán hermoso su nombre es. Su nombre es hermoso. Your name is beautiful. Su nombre es glorioso, es único. Él es maravilloso. Amén. Así que qué bueno en esta mañana nosotros poder entenderlo, reconocerlo y vivirlo de esa manera. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, adoramos ningún costra comán, pero a vos, lo mismo ídolo. Of trono personal, Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío no tiene otro ídolo. Of trono personal, Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me perdonaba ningún
they don't have a soul. De ella nos piden oración por su salud espiritual y física. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Benet y su familia. Un hermano de su mamá ha partido a la eternidad, así que vamos a estar orando por la familia de nuestra hermana Benet, que Dios les fortalezca y les consuele. Bueno, aquí nos piden oración también por la gente del barrio Cerro Patrici. Bueno, que Dios obre, ayude, amén. Dios conoce la necesidad. Aquí también pido oración por una petición, Dios la conoce, y por el señor Elkin Quintero. Estamos orando por la hermana Lupita y su familia. Ellos también están pasando el momento difícil de la partida de su señora madre, nuestra hermana Janet. También estamos orando por Atila, también su familia, su señora madre ha partido a la eternidad. Que Dios les consuele también, les ayude, amén. Hermanos, hay necesidades. Hay personas aquí en esta mañana, puede que no hayan manifestado su petición, pero la tienen. Vamos a decirle a Dios que les ayude, que les fortalezca, que les consuele, que les guíe, que les sane la mente, el corazón, el alma, la vida. Hermanos, no solo estamos enfermos de enfermedades físicas, a veces es la mente, puede ser el corazón, puede ser una carga, pero Dios es el que cura todos nuestros males, amén. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, Señor. Oh Padre Santo, exaltamos tu nombre, Dios. Yo te pido, mi Dios, por aquellos hermanos y hermanas, por los amigos que están enfermos, Señor, por los hermanos y familiares que están de duelo. Ayúdales, Señor, fortaléceles, bendíceles, sánales, restáurales, Señor, dales fuerza. Glorifícate en ellos, Señor, en su cuerpo, en sus enfermedades, Dios. Oh Dios, tú eres nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Dios maravilloso. Te lo ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh mi Dios, en ti confiamos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están cumpliendo años, la hermana Vanessa, Señor, el hermano Giovanni, la hermana Nelcy, Señor. Bendice a nuestros hermanos que cumplen años, Señor. Bendice sus vidas, guárdales, dales fuerza, guíales, aumentales la fe, Señor. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Oh Dios, háblanos, forme, nos edifique y nos guíe cada día más y más hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Leamos la palabra de Dios, Mateo capítulo 8, versos 23 al 28. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versos 23 al 28. Amén. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jesús calma la tempestad. Amén. ¿Cuántos creen eso?
¿Cuántos creen que Jesús calma la tempestad? Él calma la tempestad. Dice la palabra de Dios, verso 23 al 28. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Pueden. Gloria a Dios. Hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana sobre fe siempre. Repita conmigo, por favor, fe siempre. Amén. Dígaselo a su vecino. Fe siempre. Amén. Gloria a Dios. Dígaselo a su alma. Vamos a soliloquiar esta mañana. Hay algunos que viven así, pero amén. Dígale a su alma: alma, mantén tu fe siempre. Amén. Hermanos, la fe es el ancla de nuestra vida. La fe nos ayuda a mantenernos firmes. Un ancla en un bote le da estabilidad. Lo detiene, aunque el mar quiera moverlo, el ancla hace eso. Ella va hasta una parte profunda y allí ella su nombre lo dice, se ancla y entonces ayuda a que el bote o el barco se sostenga. Eso es la fe en la vida de nosotros los cristianos. Amén. La fe nos ayuda a que usted y yo podamos estar firmes, porque siempre en la vida vamos a tener diferentes momentos, tormentas, situaciones, adversidades, momentos difíciles, momentos en los que usted no sabe qué camino va a tomar, yo tampoco. Situaciones en las que usted dice: Dios, ayúdame. Pero hermanos, la fe nos ayuda a mantenernos firmes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjeme decirle algo. Algo necesitamos entender como iglesia. Y es que la fe no está puesta, hermano, la fe en sí misma no tiene poder. Amén. Y esto es importante entenderlo. La fe en sí misma no tiene poder. La fe tiene sus efectos, depende en quién yo la coloque. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. ¿Alguien puede repetir conmigo? En Jesucristo. Amén. Él es el ancla de nuestra fe. Amén. Tu fe y mi fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Así que, hermanos, a veces la gente le dice a usted: tenga fe, pero su fe está en una imagen. Así que hay gente que dice: no, yo tengo mi fe puesta en una imagen. Yo soy devota de San Pedro Claver. Hay gente que tiene su imagen puesta su fe puesta en una imagen. Hay quienes tienen su fe puesta en José Gregorio Hernández. Amén. Hay quienes tienen su fe puesta en una herradura. En mi país la gente coloca una herradura detrás del portón. Otros la tienen en una mata de sábila. Yo no sé eso qué hará, pero hay gente que pone su fe en un amuleto. Hay gente que pone su fe en una tarjetica y dice: es que esta me la dio el Padrecito.
Hay gente que dice es que el Papa de Roma vino y él besó esta tarjetica y yo tengo, mi fe está ahí. Pero hermano y amigo, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que mi fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Ojalá usted no sea un cristiano que diga, yo tengo fe. No, tenga fe en Jesucristo. Amén. Pero hermanos, la falta de fe en la vida de los cristianos es causante de muchos problemas. Y a veces tenemos cristianos, hermanos, con muchos problemas en su vida y es por falta de fe. Porque la fe, normalmente nosotros usamos la fe para decirle a Dios, dame un trabajo, sáname una enfermedad, Señor, ayúdame en esto. Pero la fe va mucho más allá. La fe trasciende más allá de Dios dame. Amén. Así que hermanos, la fe va a ayudar en su vida y en mi vida a que pasemos o a que nos derrumbemos menos en medio de una crisis. Porque un cristiano cuando tiene fe, la crisis no lo controla. Amén. Hermano, la fe me ayuda en medio de los problemas. Hay personas que en medio de los problemas no saben qué hacer. Pero un hombre, una mujer, un cristiano que tenga fe, él sabe que el problema es grande, pero él sabe que es más grande el Dios en quien él confía. Así que alguien dijo alguna vez, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, pues Él lo conoce. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Y eso es lo que necesitamos aprender. El problema es grande, es verdad. Usted puede tener un problema muy grande esta mañana. Yo puedo tener un problema grande. Cualquier persona puede estar pasando un problema grande. Pero hermanos, el problema no es cuán grande es su problema. El problema es la fe que tenemos en Dios. Amén. Porque hermano, por grande que sea su problema, más grande es el Dios en quien nosotros tenemos nuestra confianza. Alguien puede gritar gloria a Dios. Así que hermanos, la fe nos ayuda para vencer las enfermedades. Con esto yo no le estoy diciendo que no vaya al médico, no. Pero la fe, hermano, hace que el cristiano vaya con esa confianza en Dios y esa seguridad, hermano. Y creo que ustedes y yo hemos visto en nuestra vida los milagros de Dios. Mi vida tiene, yo tengo muchos testimonios en mí, en mi familia, de diversas formas, hermanos, testimonios de milagros que Dios ha hecho, de sanidades que Dios ha hecho, problemas que Dios nos ha resuelto, situaciones adversas en que uno puede entrar en ella, pero hermano, ve la mano de Dios uno obrando. Lo he visto en la iglesia. En los años que Dios me ha permitido ser pastor, hermano, he visto milagros. Donde hermanos que Dios, el médico les ha dicho, no hay que hacer, pero Dios ha ayudado. Pero no solo cuestiones de sanidades, problemas, situaciones donde no había una salida, no encontraban una solución, pero hermanos, vino la solución. Amén. Así que hermano, la fe nos ayuda en todos esos procesos. Escúcheme, hay gente en la iglesia que sufre de depresión. Amén. Pero los cristianos, puede que nos traigan preocupaciones algunas cosas, pero los cristianos no debemos caer en depresión. Es verdad que nos preocupamos y nos angustian algunas situaciones,
Pero un cristiano no puede decir, es que estoy deprimido y la depresión me está arrastrando y me está llevando. Hermano, no. Porque los cristianos tenemos la confianza y la seguridad del Dios que nosotros tenemos, aleluya. No es por su fuerza, no es por su sabiduría, no es por su capacidad, pero hermano, el Dios en quien tenemos nuestra confianza, Él sí es suficiente, Él sí es poderoso, Él sí tiene la solución para cambiar la historia. Amén. Así que puede que a veces nos angustiemos, pero hermano, la depresión no debe ser la que camine con nosotros. Amén. Porque es Dios el que está ahí. Y Él es el que ha dicho, yo te ayudaré. Él ha dicho, yo te sustentaré. Él ha dicho, yo te sostendré. Amén. Él ha dicho, no temas, yo estoy contigo. El problema es si usted le cree a Dios eso. Si Dios dice yo estoy contigo, el problema no es Dios, Él lo cumple. El problema es si usted y yo le creemos a Dios. Amén. Hermanos, así que puede ser grande el problema, pero yo tengo que creerle a Dios. El momento de depresión, de angustia, hermano, yo tengo que confiar en Dios. Las cargas de la vida, yo tengo que confiar en Dios. Amén. Hermano y amigo, en el perdón de los pecados, yo tengo que creerle a Dios. Si el Señor dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la seguridad que Él me perdona los pecados. Amén. Y hermanos, alguien decía, hay gente que espera, y es que pastor, yo no siento el perdón. Es que el Señor no dijo que el perdón se sentía, el Señor dijo, crea. Y al que cree, todo le es posible. Así que hay gente que carga unas angustias y el Señor hace tiempo les perdonó. Resulta que es que no sientan el perdón, es que ellos se siguen sintiendo cargados. Y yo tengo que creerle al Señor. Amén, hermano. Yo tengo que creerle a mi Dios. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Y hermano, confiésele su pecado al Señor. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Eso sí, le contamos a Dios nuestro pecado y nos apartamos. Amén. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermano, es que yo me confieso ante el Señor y me aparto de mi condición. Amén. Digamos gloria a Dios. Pero hermanos, la fe nos ayuda a no tener pérdidas en nuestra vida. Pérdidas de familia, pérdidas de hijos, pérdidas de tantas cosas que están en nuestro entorno. Porque a veces, hermano, nuestra falta de fe y confianza en Dios nos hace acudir a otros elementos, hermano, y resulta de que en vez de avanzar, destruimos nuestra propia familia. Hay quienes buscando otras alternativas han destruido su propia familia. Pero necesitamos, hermanos, crecer en fe. Amén. Hermanos, la falta de fe en el cristiano trae desesperanza. Amén. Y la falta de fe entonces lleva al cristiano por la desesperanza a dejar de creer. Amén. Y hermano, nosotros si algo necesitamos entender esta mañana, y quiero yo y quiera Dios que usted lo pueda comprender, es que necesitamos activar nuestra fe. Porque la fe debe ser una fe continua. La fe en el cristiano debe ser una fe siempre. Amén. Y cuando le digo siempre es antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Antes del problema, en el problema y después del problema. Amén. Antes del problema, Dios ha dicho que el día que llegue un problema, Él me va a acompañar. Yo le voy a creer. Entré a un problema y Dios, ¿y ahora quién podrá ayudarme?
El Señor. Pero usted debe tener claro que Él le va a ayudar. En el problema, Él nos va a ayudar. Amén. Y después del problema, usted y yo tenemos que tener la seguridad. No diga, es que yo me salí del problema, es que mi capacidad, mi fuerza, no. De una miradita y diga por el espejo y diga, no, la verdad es que yo no podía. El Señor fue el que me sacó de ese problema, hermano. Déjeme decirle, la fe nuestra tiene que ser ayer, hoy y mañana. Amén. Una fe siempre. Cualquiera sea la situación, yo tengo que creerle a Dios. Hermanos, por eso necesitamos leer la Biblia. Por eso tenemos en la iglesia, estamos leyendo la Biblia este año otra vez. Porque necesitamos mirar que aquí Dios ha dicho, al que cree en mí, todo le es posible. Claman los justos y Jehová lo oye. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí dice, cercano está Jehová a los que le invocan, de veras. Así que yo necesito, hermano, creerle al Señor. Por eso la fe hay que activarla. Por eso la fe, hermano, que está aquí en esta mañana, la fe, yo necesito activar mi fe y mi confianza frente a cualquier situación que nos llegue. Amén. El pasaje que leemos, la Biblia dice que Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado. Había estado todo el día con sus discípulos. Había estado sanando enfermos. Así que, hermanos, los enfermos traen doble carga. Uno, el problema, y dos, que es la angustia que traen. Eso es una dificultad manejarlo. Jesús estaba cansado. Había estado sanando enfermos, había estado predicando el mensaje, había estado acompañando a los afligidos, había estado, hermano, todo un día de labor con sus discípulos. Así que Jesús se subió a un bote y le dijo a ellos, vámonos al mar de Galilea. Hermanos, y cuando estaban cruzando el mar de Galilea, Jesús se durmió en el bote. Jesús estaba cansado y se durmió en el bote. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando uno mira que Jesús se cansó, entiende que Jesús era hombre como nosotros. Se cansó, lloró, se entristeció, se afligió, se angustió. Por eso es que el Señor nos entiende, porque Él fue humano como nosotros. No participó de pecado, pero fue humano como nosotros. Se hizo hombre. La Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Así que, hermano, Dios se hizo hombre. Eso no es que lo diga el pastor, eso lo dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Amén. Y eso no tiene discusión, hermanos. Pero déjeme decirle, Jesús estaba dormido. Sus discípulos empezaron a sentir que el mar soplaba duro, que el viento soplaba duro y el mar se enfurecía y las olas querían hundir la embarcación. Y les causó miedo. Y un escritor dice, uno de los evangelistas, uno de los evangelios, dice que eso ocurrió durante la noche. Así que todavía, imagínese el momento, el viento sopla duro, el mar está enfurecido, el agua se está entrando en el bote y está de noche. Y Jesús durmiendo. Él me está ayudando. Y Jesús durmiendo. Pues claro, hermanos, les causó miedo a los discípulos.
Les causó temor, les causó inquietud. Pero hermano, una vez que ellos acudieron a Jesús y llamaron a Jesús, Jesús se levantó. Como hombre estaba durmiendo, pero como Dios tomó el control de la situación y le dijo al viento, cállate, y le dijo al mar, enmudece, y los dos le obedecieron. Es que sé que estaba ahí como hombre, tenía el control del cielo y de la tierra y de todos los elementos que estaban a su lado. Es que Él los creó. Él fue el que los creó. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, el que hizo el mundo fue el que estuvo en el mundo. Amén. Pero el mundo, como lo vio como un hombre, no le podía conocer. Pero ese que estaba en la embarcación era el Dios del cielo manifestado en carne, caminando con sus discípulos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Jesús se levantó y el viento obedeció. Amén. Y el mar se calmó. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, este pasaje bíblico nos deja mirar cómo está nuestra fe. Amén. Y en esta mañana eso es lo que quiero que podamos mirar un poco, cómo está su fe. ¿En qué momento está su fe? Aunque usted tenga fe, ¿qué tan grande es su fe? Amén. Aunque usted tenga fe, ¿lo controlan las adversidades? Amén. Permítame decirle, hermanos, para vencer esa situación y cualquier situación de su vida, nosotros necesitamos anclarnos, afianzarnos en Jesús. Amén. Para vencer el miedo, el temor, las adversidades, la angustia, la depresión y tantas cosas que pueden venir a nuestra vida, usted y yo necesitamos anclarnos en Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermanos, Jesús quería descansar. Por eso se subió al bote con sus discípulos y les dijo: pasemos allá al otro lado. Así que de donde Jesús se subió al otro lado habían como unos 20 kilómetros de distancia. Ese era el largo que tenía el mar de Galilea. Algunos por su tamaño lo llaman mejor el lago de Galilea, pero la Biblia también lo llama el mar, porque los que no han subido, no han salido nunca del lugar donde están, para ellos un lago grande es visto como un mar, y tenía 20 kilómetros. Así que, hermanos, para ellos era considerado un mar, y de esa manera lo conocían. Y Jesús quería ir a la otra orilla y quería descansar. Y estando en la embarcación, hermanos, ese momento para los discípulos fue un momento de prueba. Y déjeme decirle algo en esta mañana, hermano: nuestra fe es probada. Su fe es probada. Y hay momentos que Jesús va a hacer lo que hizo en el bote con sus discípulos. El mar golpea duro, el viento sopla con fuerza, el agua se está subiendo en la embarcación y Jesús se acostó a dormir. A veces usted tiene problemas y usted le va a llamar al Señor, y el Señor, usted no lo va a sentir ni lo va a escuchar. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Eso no quiere decir que Dios no escuchó. Eso no quiere decir que Dios no tiene el control. El Señor está probando tu fe. Amén. Y hermanos, la Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 que la prueba de nuestra fe produce, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3: sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y eso es importante que usted lo entienda. Por eso Dios lo prueba, por eso Dios me prueba. Porque en la prueba se desarrolla nuestra paciencia. Si no fuésemos probados, usted querrá que Dios, usted le tocó la puerta y Dios corra para donde usted. Señor, estoy enfermo. Y usted espera que Dios ya haya dejado todo y se venga. No, Dios prueba nuestra fe también. Amén. Dios prueba la fe, y la fe, hermano, la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. En otra palabra, desarrolla un carácter firme en nosotros. Hermano, Dios le respondió, aún no, pero yo tengo la confianza en Él. Hermano, ¿usted cómo está? Hermano, estoy pasando un momento difícil, pero yo sé en quién he creído. Amén. Quiere decir que la prueba de mi fe desarrolla un carácter en mí firme, decidido, de confianza, de seguridad, de fortaleza, de no duda. Hermano, cuando nuestra fe se fortalece, la duda no tiene espacio. Alguien que diga gloria a Dios. Así que, hermano, nuestra fe va a ser probada. A veces se levantará. Hay personas que no le gustan, y es verdad, es que no son buenos, pero esos son los que muestran de qué estamos hechos. Amén. Cuando usted tiene un problema en la vida, eso es lo que determina su madurez, su conocimiento de Dios, su confianza en Dios. Hermano, si todo fuera bonito, ¿dónde estaría la fe? ¿Cómo nos daríamos cuenta que tenemos fe? Si no tuviésemos problemas, ¿cómo diríamos que Dios nos ayudó? Si no pasaras por dificultades en la vida, ¿cómo amaríamos a Dios? Ese es el problema de mucha gente cuando prospera en algunas áreas. La prosperidad les daña la confianza en Dios, porque hay cosas en la tierra que se manejan con dinero. Entonces hay personas que van quitando su confianza en Dios porque los bienes materiales quitan la fe. Así que yo debo aprender a fortalecer mi fe y mi carácter en Dios, esté bien o no esté bien. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Pero tenga presente, Dios va a probar nuestra fe. Así que vendrán dificultades, vendrán problemas, vendrán enfermedades, la tormenta dará contra tu embarcación, vendrán crisis mentales, espirituales y físicas, pero ahí es donde tiene que obrar nuestra fe. Amén, hermanos, gloria al nombre de Jesús. Así estaban los discípulos, pero el Señor estaba probando su fe. Hermanos, en los salmos Él nos cuenta que Él le clamaba a Dios y a veces le preguntaba a Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? El Salmo capítulo 10, verso 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes todos? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Así que el salmista pasaba por pruebas en la vida como usted y como yo. Hermano, usted no es el único que tiene pruebas. Pero el salmista le dijo a Dios, Dios, ¿dónde estás tú? Amén. Y qué bueno, hermano, que nosotros tengamos eso claro. A veces llegan los momentos difíciles. Y les decía esta semana, quejémonos ante Dios, pero no nos quejemos de Dios. ¿Entiende eso? Yo me puedo quejar ante Dios, pero no se queje de Dios, porque Dios está ahí en la embarcación. Dios está con usted en el problema. Con los 3 jóvenes hebreos, Él se metió al horno de fuego. Así que Dios está más cerca de lo que tú crees.
El problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema es mi fe, mi confianza, mi seguridad de qué clase de Dios yo tengo. Y eso es lo que esta mañana necesitamos entender. El problema no es Dios, el problema es que mi fe no es fuerte, pero Dios es suficiente. El Salmo 13, verso 3 dice, Salmo 13, 3, todos, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira. Así que el salmista estaba diciendo, Dios, mira, respóndeme. Pero también lo está diciendo el Salmo 83, 1, Dios, porque guardas silencio. Así que hay momentos en su vida y en mi vida que Dios va a probar nuestra fe y va a guardar silencio. Leámoslo todos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni te estés quieto. Hay momentos en tu vida y en tu prueba que Dios guardará silencio. Pero ten una confianza y una seguridad, Dios no se ha ido. Dios ha escuchado tu oración. Dios sabe que tenemos necesidad de Él. Dios sabe que hay una angustia. Él no se ha ido, Él está ahí, hermanos. Pero Él a veces guarda silencio. Hermanos, los discípulos estaban viviendo ese momento. El miedo los estaba controlando. El viento sopló, el mar golpeó la embarcación, el agua se hundía y Jesús dormía. Así que el miedo los estaba controlando y ellos lanzaron dos expresiones. Y yo quiero que usted entienda, a veces en los problemas tendemos a atacar a Dios o a pensar de Dios o a pensar que Dios nos dejó o a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Así que ellos lanzaron dos expresiones. La primera fue como queriendo, en las dos lo estaban regañando, porque a veces uno quiere regañar al Señor. Y en la primera le dijeron, sálvanos que perecemos. Mateo así lo presenta en la historia, en el mismo pasaje bíblico. Mateo, ellos le dijeron, cuando a usted alguien le grita, cuando alguien le dice, sálvenos que perecemos, ¿qué le está diciendo? Como que le está subiendo el tono de voz, ¿verdad? Así que la pérdida de fe hace que usted quiera como hablarle duro al Señor a veces. Y como que usted le dice, Señor, y si no me resuelves esto, de aquí a mañana nos sentamos a hablar. Hermano, así es cuando la fe de uno va menguando. Y uno dice, no, ¿y por qué no has ido a culto? Porque yo voy a culto y Dios no me responde. Vea. Así que la falta de fe es hasta atrevida. A veces nosotros atacamos a Dios, los discípulos lo hicieron. Pero número dos, en Marcos, ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que sálvanos que perecemos. Y Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Así que el hombre le estaba hablando a su creador y le estaba diciendo que él no lo cuida. Pero no lo estaba diciendo cualquier hombre, lo estaban diciendo sus discípulos. Y ellos venían de estar todo un día viendo los milagros de Jesús. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez el Señor le hizo un milagro, le restauró, le perdonó, le cambió la vida, le sanó, pero viene el problema siguiente y usted ya está bregando a cuestionar a Dios. Pues eso hicieron sus discípulos. Ellos le estaban reprochando al Señor, hermano, pero es importante entender que Dios pone a prueba nuestra fe. Amén. Y hermanos, nuestro miedo, nuestro susto, nuestras cosas, porque le reprochemos a Dios, eso no quiere decir, hermano, que Dios tendrá que actuar cuando yo diga. Amén. Ni eso condiciona la fe, hermano. Y déjeme decirle algo, hermanos.
Jesús les planteó una pregunta a sus discípulos. Amén. Escuche, cuando ellos le llaman y cuando ellos le cuestionan a Jesús, Jesús les hizo una pregunta. Y la pregunta fue: ¿por qué tenéis miedo? ¿Verdad? Y sabe algo, uno se imagina a primera instancia Jesús, pero usted ¿cómo pregunta eso? El viento sopla, el mar está furioso, el agua entra en la embarcación y usted está durmiendo. Y estamos de noche. ¿Cómo no va a tener miedo? Pero Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? Amén. Porque nos inundamos, Jesús, porque nos hundimos. Jesús les preguntó otra vez: ¿por qué teméis? En otra palabra, Jesús les estaba diciendo: ¿por qué están atemorizados? ¿Ustedes por qué están atemorizados? Y alguien pudiera decirle, cuando si alguien le pregunta así, usted dice, pero no está viendo. Pero Jesús le dijo: ¿por qué están atemorizados? En otra palabra, Jesús les estaba diciendo: es que ustedes pueden que les dé miedo, es normal de humanos, pero ustedes deben de saber quién está con ustedes. Y déjeme decirle en esta mañana, hermano, a usted y a mí nos puede dar miedo, a usted y a mí nos puede venir la preocupación, la circunstancia, la angustia por la enfermedad, por el cáncer, por la diabetes, por la crisis. Puede que venga el miedo, pero una cosa sí no puede venir a nosotros. Y es que el miedo no puede tomar el control de su vida, hermano y hermana. La angustia no puede tomar el control sobre su vida. Déjeme decirle, puede que el miedo nos asedie, pero usted y yo tenemos que tener la seguridad que Jesús está con nosotros. Por lo tanto, aunque venga el miedo, yo sé quién está conmigo en mi embarcación. Aleluya. Amén, amén. Hermanos, el miedo llegará porque somos humanos. Sí vienen las preocupaciones porque somos humanos, pero no puede la preocupación tomar el control de su vida. Y hay cristianos que se angustian, que se desesperan, que no saben qué camino tomar, que no saben a quién acudir, que no saben qué camino emprender. Pero hermano, yo tengo que saber que aunque me traiga miedo la circunstancia, hay alguien, y ese alguien no es William, ese alguien no es alguien de esta tierra, ese alguien es el Dios Todopoderoso que dijo: yo estoy contigo. Amén. Amén. Ese que dijo: yo te acompañaré, es el Señor. Ese que dijo: yo te ayudaré, es el Señor. Ese que dijo: yo te sustentaré, hermano, es el Dios Todopoderoso. Lo que hay que hacer es creerle a ese Dios Todopoderoso que dijo: yo te voy a ayudar. Y mire, hermano, pareciera que está lejos que los problemas tomen control de nosotros, pero eso ocurre más seguido de lo que usted piensa y que yo pienso. A veces en el desespero hacemos cosas, corremos, tomamos decisiones, hacemos, no sé qué hacer, voy a tomar esta decisión, me voy, emprendo, hago, hay que buscar acá, hay que buscar allá, hay que emprender. Y Dios dice en el Salmo 46, el Señor dijo: estad quietos y reposados y vean lo que yo voy a hacer. Yo no sé si usted puede creerle a Dios, pero cuando muchos corren, el Señor dice: estén quietos. Cuando muchos no saben a dónde ir, Jesús dijo: estad quietos.
Jesús, mi hermano se murió. Jesús, si hubieras estado aquí, Jesús. Y Jesús le dijo, cálmate. Yo soy la resurrección y la vida. Sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. No te he dicho que si crees. El problema es que no creemos. El problema es que Dios nos hace un milagro hoy y mañana estamos buscando la solución por nuestro camino. El problema es que Dios dice, confía en mí, y yo le quiero ayudar a Dios. Dios dice, no te metas en esta decisión, y uno quiere meterse y uno dice, yo creo que Dios me va a respaldar, hermano. Y a veces los hermanos inventan supuestas señales que Dios me mostró. Pastor, yo creo que esto es de Dios, porque pastor, vea, me pasó esto. No, hermano, no, ahí sí, como dice una hermana, no invente, porque a veces nosotros inventamos. Dios no cambia porque a usted le parezca. Es que, hermano, a veces la gente se inventa unas cosas. Pastor, yo creo que esto es la voluntad de Dios. Esta relación es la voluntad de Dios. Porque usted lo viera, pastor, él no cree en Dios. No cree en Dios, pastor, pero le regalé una Biblia y la abrió. Y pastor, yo creo que eso es de Dios. Si no, no hubiera abierto la Biblia. Hermano, uno a veces inventa unas cosas porque uno no confía en Dios, uno quiere hacer. Pero déjeme decirle, la fe nuestra tiene que estar puesta. Me había bloqueado él a mí. Hermanos, no, mi fe tengo que anclarla en Jesucristo. Pero yo tengo que activar la fe. Dios es un Dios que está atento a sus hijos. Él es el mejor de los padres. Cuando tu hija lo llama a usted, hermano, papá, me recoges, usted organiza, voy a recoger a mi hija. Su hijo le dice, papá, me ayuda, y usted ya está pensando, hay que resolverle algo a mi hijo, hay que hacer algo. Hermano, nuestro Dios es el mejor de los padres, aleluya. Si alguien es un buen padre, es este Padre eterno que tenemos. Pero tienes que confiar en Él, aleluya. Hay que creerle a Dios. Hermanos, la fe hay que activarla. Y permítame decirle por qué hay que activarla. Número uno, porque la fe apaga la incredulidad. Así que cuando usted activa la fe no le deja que la incredulidad entre. El enemigo es experto en sembrar duda. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí? ¿Será que Dios sí me va a ayudar? Yo no creo que Dios me va a ayudar. Entonces la duda es la que nos mantiene metidos en problemas. Porque por dudar metemos la mano nosotros. Y al meter la mano nos metemos en problemas. Y otra vez repetimos el ciclo del tropiezo, del fracaso, de la crisis, de la desesperación. El Señor dice, pues yo hace tiempo te estoy librando de eso. Y yo te perdono y te ayudo, pero no te metas más. Hermano, necesitamos activar la fe, porque activando la fe la duda no entra y la incredulidad no crece. Amén. Y déjeme decirle, hermano, la incredulidad y la duda son hermanitas. Caminan juntas, habitan juntas. Y déjeme decirle, cuando entran a la vida de un cristiano, le controlan la vida a un cristiano. Y entonces uno encuentra cristianos, hermano, mire, le va a sonar extraño lo que voy a decirle, pero a mí una hermana un día me dijo, pastor, yo estaba tan desesperada que yo me fui donde el Señor a que me leyera las cartas. Eso sí ya es. Pero es porque nos controlan las situaciones. Es que nos controlan los momentos. Hermano, yo tengo que confiar en el Señor. Y un hombre dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aleluya. Aunque Dios me quitara la vida, yo sé que no se equivocó.
Tremendo, esa debe ser la fe. Número 2, en el momento de la prueba y la tormenta, yo debo recordar en quién es que confiamos. Y ahí viene otra vez lo que dijo Job. Vino el problema, vino la prueba. Job no le atribuyó a Dios la culpa del problema. Job dijo, Dios sabe lo que hace. Y Dios sabía lo que hacía. No hay otro libro en la historia de la humanidad que sea más inspirador que el libro de Job. Pueden haber escrito libros bonitos, personas que escriben bonito, historias, vivencias, novelas, hermano, pero el libro de Job, cuando uno lo lee, a uno le da pena. Sí, no sé si usted, pastores, que cómo le parece que me cortaron el agua. Y hermana, a un hombre le mataron los hijos, las hijas, perdió todo y quedó en la crisis. Cuando uno lee el libro de Job, a uno le da pena con Dios. Porque ese hombre dijo, aunque Dios me quitara la vida, yo le sigo creyendo a mi Dios, que mi Dios no falla. Yo sé que mi Dios es fiel, aleluya. Y aunque se acabare mi cuerpo, yo sé que mi Dios me sostendrá, porque Él es el Dios que ha dicho, estoy contigo, aleluya. Qué bueno creerle a Dios. Qué bonito creerle a Dios. Yo no sé si usted esta mañana quisiera decirle a Dios, Señor, voy a activar mi fe. Gloria al Señor. Hermano, la fe tiene que ser activada. No le puedes, número 1, te lo repito, tenemos que activarla para que la incredulidad no entre. Número 2, hermano, en medio de la prueba y la tormenta yo debo saber en quién he puesto mi confianza. Y mi confianza está en el Señor. Y Él es quien me va a ayudar. Y yo no sé usted si recuerdan esta mañana un momento. Qué bueno hacer memoria, porque a veces olvidamos. Pero qué bueno recordar en esta mañana que el Señor nunca nos ha dejado. Nunca. Has estado en problemas grandes y ojalá recordaras que Él te ha sacado. Has tenido que pagar una deuda o una cuota, y cuando creías no poder, Dios proveyó. Alguien le dijo, ponga de pilas que ahí está mi hijo, mi hija. Solucione el problema. Usted ni pensaba, pero Dios lo mandó. Y cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. ¿Sabe, hermano? Pero yo necesito activar mi fe. Y yo necesito saber el Dios a quien yo le clamo. Este Dios también es un Dios perdonador. Cuando usted, hermano, ha cometido error, pecado, crea que Dios le restaura, pero levántese, porque Él nos levanta, nos restaura, nos sana. Hermano y amigo, Dios nos perdona, pero yo tengo que creerle a su perdón y acogerme a su perdón. Amén, diga gloria a Dios. Hermanos, y número 3, necesitamos entender que en los momentos difíciles, aunque seamos gente de poca fe, hay que acudir a Jesús. Eso hicieron los discípulos. Jesús les dijo, hombres de poca fe. Pero en medio de esa poquita fe, ellos supieron y dijeron, aquí no hay de otra. Aquí hay que ir donde Jesús. Y yo le quiero invitar en esta mañana, vámonos donde Jesús, aleluya. Porque a veces las cargas se las queremos poner a otros, pero al que hay que ir con la carga, con el problema, con la crisis, con la angustia, con el temor, con la depresión, con el estrés, hay que ir donde Jesús y decirle, Jesús, vengo ante ti, afligido y angustiado yo, Señor, pero aquí estoy. Eso fue lo que dijo el salmista. Señor, estoy angustiado, estoy afligido, pero aquí estoy delante de ti, Señor. Hermano, no se queje de Dios, quéjese ante Dios. Dígale, Señor, traigo una angustia y una preocupación, pero sé que tú me ayudarás, aleluya. Yo no sé cuántos en esta mañana quieran decirle, Señor, yo confío en ti. No sé cuántos en esta mañana puedan decirle, Señor, yo voy a confiar en ti. Oh, hermano, en esta mañana necesitamos decirle al Señor, Señor, voy a activar mi fe. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está tu fe, tu confianza? ¿Qué problemas tienes? ¿Puedes creer que el Señor tiene la solución? Aquellos hombres se fueron donde Jesús y Jesús se levantó
y el viento se calmó y el mar se aplacó. Hermano, puede que estemos en la pandemia, puede que su empresa cierre, puede que su economía esté abajo, puede que la crisis no esté bien, puede que su salario lo hayan menguado, puede que las adversidades lo angustien, puede que se haya equivocado, pero le quiero decir, en esta mañana active su fe y levante su mirada a alguien que le está diciendo desde allá: no temas, yo tengo el control. No te preocupes, yo te restauro, yo te levanto, yo te sano. Oh, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, yo te voy a perdonar, yo te voy a levantar, yo te levantaré y te restauraré, y tu postrer estrado será mejor que el primero. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, ¿por qué no está de pie esta mañana y activa su fe y le brinda un aplauso al Señor y le dice: Señor, esta mañana me voy de aquí con mi fe puesta en ti, con la seguridad del Dios que tengo? Oh, ¿por qué no lo alaba un momentico? Alábelo. Hermano, si todavía le queda una palabra de gratitud, alábelo. Si todavía le queda una expresión y ha entendido este mensaje, dígale: le voy a alabar en medio de mi crisis. Le voy a bendecir en medio de mi crisis. ¿Por qué no le dice al Señor: cierre sus ojos y dígale: Señor, a ti te tengo y en ti confío? Dígale: Señor, a ti te tengo y en ti confío. Aleluya. Dígale eso al Señor, dígaselo: Señor, a ti te tengo y en ti confío. Aleluya. Dígaselo a Dios un momento. Dígale: Señor, te tengo a ti. Confío en ti. Dígale: Señor, en ti espero. Dígaselo un momentico. Dígaselo un momentico: Señor, yo confío en ti. Debemos mover. Hoy en esta mañana yo no sé tu problema. Te adoraré. Yo no sé la crisis por la que estés pasando, Aquí estás, pero activa tu fe. tocando en mí. Créele al Señor, créele. Tu hogar sí puede cambiar, pero tienes que creer. Tu enfermedad tiene solución. Dios te levanta si has pecado, pero créele a Él y restáurate. Créaselo en esta mañana. Aquí está el Señor. Te adoraré. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Ese es el Dios que tenemos. Sí, Señor. Ese eres tú. Mi Dios. Ese es mi Dios, hermano. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Así eres tú. Hermanos, ese es nuestro Dios. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré, adórelo, hermano. Te adoraré. Ese es el Dios que Aquí tienes. estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Dios de milagros. Dios de milagros, abres caminos. Él los abre. Qué bueno creerle a Dios. Así eres. Qué bueno activar la fe esta mañana, hermanos. Dios de milagros, abres caminos. Que tu fe no mengue. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Oh, aleluya. Así eres.
Aleluya. Así eres tú, así eres tú, Así es Él, hermanos. Así es el Señor. Él está orando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Hermano, Él está Aunque orando. no pueda ver, estás obrando. Él está sanando. Siempre estás obrando. Él está restaurando. Siempre estás obrando. Está levantando. Aleluya. Pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Tú siempre estás. Él está orando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aleluya. Luz en milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when Sí, I Señor. don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Ese es Dios, hermano. Aleluya. That is who you are. Créale a Dios esta mañana. Créale a Dios, aleluya. Créale a Dios. Tú eres la respuesta, Jesús. Créale a Dios, hermano. Enjuga lágrimas, restaura corazones. Tú eres la respuesta. Créale a Dios, aleluya. Créale al Señor esta mañana. Aleluya. Oh, aleluya. Créale a Dios esta mañana.
Activa tu fe en medio de las crisis. Activa tu fe en medio de las dificultades. Activa tu fe en medio de la adversidad. Activa tu fe. Aleluya. Tomen asiento un momentico, hermano. Vamos a escuchar los niños. Ellos cada domingo nos van a traer el personaje de la semana. Amén. Así que no hay Christopher. Nos van a hablar esta mañana de un personaje. El personaje de esta semana es Eva. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Génesis 2, 18. Su primer nombre fue varona, porque el varón fue tomada. Sus primeros hijos fueron Caín, Abel y Set. También fue llamada madre de los vivientes. Sus deseos fueron para su esposo, como le ordenó el Señor. El personaje de la semana es Adán, el primer hombre creado por Dios. El sexto día de la creación formó al hombre del polvo de la tierra. En su nariz sopló en su nariz y aliento de vida. Y fue el hombre ser viviente. Génesis 2, 7. Su costilla fue creada la mujer, su esposa Eva. Sus primeros hijos fueron Caín, Abel y Set. Y vivió en el jardín del Edén. Y fueron expulsados, fueron a trabajar en la tierra. Fueron los días de Adán, 930 años, y murió. Dios bendiga a vos, hermana. Mucha nan que nanta hopi sabi. Está pidiendo oración para nan y el mayor nan ayuda nan na casa, pues sobra y mucha nan ta crece con sabiduría de Dios. Bendición. Bueno, hermanos, qué bonito escuchar a nuestros niños, amén. No podemos traerlos todos acá por el distanciamiento social, pero sí están siendo educados. Amén. Y seguiremos haciendo ese trabajo en favor de nuestros niños. Quiero invitarles que estén de pie, por favor. Quiero invitarles que nos vayamos de aquí activando nuestra fe. Activa tu fe. Recuerda que no es automática. Hay que renovarla. Hay que crecer en ella. Vamos a orar a Dios y dígale: Señor,
En mi crisis y en mi problema, voy a confiar en ti. No me controlará el problema. Tú me ayudarás a controlar el problema. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Cristo amado, gracias, Dios eterno. Padre bendito, gracias, Señor, gracias. Oh Dios, ayúdanos a mantener nuestra fe siempre, Señor, siempre una fe activa. Una fe, Señor, que nos mantenga, que nos anime, que nos active. Puesta en ti, Señor Jesucristo, una fe puesta en ti. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida digamos. Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Feliz semana para todos. Para los que viajan, que Dios los guarde y los bendiga.